Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En la presente oportunidad les mostraremos cómo resolver un ejercicio de probabilidad y estadística relacionado con el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes utilizando un algoritmo sencillo en el lenguaje de programación Python, el cual tenemos instalado en un Windows 7 de 64 bits. La versión de Python que tenemos instalada es la 2.7. A continuación abrimos el script. Inicialmente incluimos estas dos líneas para indicar que queremos trabajar con acentos. Luego importamos el módulo para manejo de números aleatorios. Luego mostramos de qué se trata este script. Es sobre probabilidad total y teorema de Bayes y nuestro contacto de negocios de Savage Consultores en el siguiente celular de WhatsApp. Código de país 57, celular 311-710-3897. El ejercicio dice lo siguiente: una máquina produce el 60% de las piezas y otra el 40% restante, de tal suerte que el 10% de las producidas por la primera máquina son defectuosas y el 7% de las producidas por la segunda máquina son defectuosas. Si se toma una pieza al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, dado que fue producida por la primera de las máquinas disponibles en el negocio? Esa es una pregunta que se resuelve con el teorema de Bayes. Y segundo, ¿cuál es la probabilidad de que la pieza sea defectuosa? Esta es una pregunta que se resuelve con el teorema de la probabilidad total. Entonces, declaramos una variable i en 1 entera para contar 10 millones de iteraciones o réplicas de este sistema a través de simulación, una variable pp que es igual a 0, que sería piezas producidas, una variable df que vendría a ser defectuosas, conteo de las piezas defectuosas en la simulación. D1 vendría a ser las piezas que son defectuosas y que fueron producidas por la máquina 1, y D2 son las piezas que son defectuosas pero que fueron producidas por la máquina 2. Hacemos un ciclo while que se ejecute 10 millones de veces, comenzando en i igual a 1, y en cada iteración nos aumenta el número de piezas producidas desde 0 a 1 y va incrementando de 1 en 1. Luego que genera un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1. Y luego otro número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1. Aquí preguntamos que si el primer número aleatorio es menor que 0.6 y al mismo tiempo el segundo número aleatorio es menor que 0.10, significa que estamos en el caso de las piezas que son defectuosas y que fueron producidas por la máquina 1. Por lo tanto, D1 es igual a lo que teníamos en D1 más 1. Posteriormente hacemos otra pregunta, una pregunta aparte. Si R1, que es el primer número aleatorio, es mayor o igual que 0,6 y al mismo tiempo el segundo número aleatorio es menor que 0.07, entonces estamos ante el caso de una pieza que es defectuosa pero que fue fabricada por la segunda máquina. Por lo tanto, decimos que D2 es igual a lo que había en D2 más 1. Y por fuera de los ifs decimos que i es igual a lo que había en i más 1. Esto es para que el ciclo mientras se vaya ejecutando vez tras vez hasta llegar a las 10 millones de veces. Por fuera del ciclo vamos a decir que el número de piezas defectuosas totales es igual a las piezas defectuosas que se produjeron en la máquina 1 más el número de piezas defectuosas que se produjeron en la máquina 2. Entonces la primera pregunta es: la probabilidad de que una pieza sea una pieza que se seleccione al azar sea defectuosa, dado que fue elaborada por la máquina 1. Entonces eso vendría a ser simplemente dividir D1, que es el número de piezas defectuosas fabricadas por la máquina 1, todo entre el total de piezas defectuosas que se obtuvieron en el sistema, teniendo presente pues que df es la suma de d1 más d2. Y finalmente nos piden la probabilidad de que una pieza sea defectuosa. La probabilidad de que una pieza sea defectuosa es simplemente la suma de d1 más d2, que vendría a ser el número total
de piezas defectuosas en el sistema. Y todo eso lo dividimos entre el total de piezas fabricadas, que vendría a ser PP. La pregunta número 1 se puede resolver mediante el teorema de Bayes, y la pregunta número 2 se puede resolver mediante el teorema de la probabilidad total. Pero supongamos que no lo sabemos hacer así, entonces lo vamos a resolver utilizando una simulación. Entonces minimizo, les muestro dónde estoy en este directorio. Lo que tengo que hacer es irme a este directorio y ejecutar el archivo bayes.py. PY es la extensión de los archivos Python. Entonces me voy a la consola de Windows y lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Simplemente coloco Python bayes.py, le doy enter y toca esperar un momentico porque son 10 millones de iteraciones, y tan pronto ejecute tendremos la respuesta por pantalla. Tenemos pues entonces que la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa dado que fue elaborada por la máquina 1? Eso vendría a ser de 0.680649234445, que se podría resolver con el teorema de Bayes. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una pieza escogida al azar sea defectuosa? Eso se puede resolver mediante el teorema de la probabilidad total, y la probabilidad que obtuvimos simulada fue de 0,08806668. La volvemos a ejecutar. Los resultados van a dar muy similares, nunca dan iguales, pero dan muy similares. Si pudiéramos hacer la simulación, digamos, 1 billón de veces o 100 billones de veces, los resultados serían todavía muchísimo mejores. No obstante, lo ejecuto aquí varias veces para que ustedes comparen y vean los resultados. Estos resultados podrían ejecutarse 1 millón de veces y calcular los promedios de todas esas réplicas que se obtuvieron y así obtener un valor promedio. Pero si se resuelve el ejercicio teóricamente, obtendríamos la misma respuesta. Nosotros ya lo resolvimos manualmente y las respuestas son correctas. Dejamos ya como tarea de ustedes como lectores y espectadores de nuestro canal para que verifiquen y se pongan en contacto con nosotros para negocios y para lo que ustedes necesiten. Entonces, por la presente oportunidad ha sido más que suficiente. Esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado, y los invitamos a que contacten nuestros servicios a través de WhatsApp en el siguiente celular: código de país 57, celular 311-710-3897. Muchos éxitos y sayonara.